Muy buenos días tengan todas las personas que nos acompañan en esta jornada académica que representa el curso interdisciplinario de bioética en su sexta edición. Mi nombre es Rodrigo Ramos Zúñiga y a nombre de la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco, con la coparticipación de un grupo de profesores expertos en temas vinculados a la bioética, propondremos para ustedes una serie de reflexiones que están acreditadas a manera de curso de capacitación y cuentan con el aval institucional, además del aval de la Comisión Nacional de Bioética. En esta perspectiva de estudio es importante considerar los lineamientos y solicitudes que se hicieron oportunamente en términos de hacer el registro correspondiente para llevar la contabilidad de sus asistencias, puesto que se otorgará la constancia en aquellas personas que tengan un mínimo de 80% de asistencias, así como la elaboración de un ensayo final que será el método de evaluación para poder entonces validar la propuesta de calificación para este curso. Este curso cuenta con la perspectiva de ser tomado en cuenta como parte de las capacitaciones pertinentes para poder integrarse y pertenecer a comités hospitalarios de bioética como a los comités de ética en investigación. De manera que les doy de nueva cuenta la bienvenida a esta jornada de aprendizaje en donde podremos trabajar sobre aspectos deliberativos de las implicaciones de la ética, la bioética, desde una perspectiva global, universal, pero también aplicada a la realidad que nos compete. Algunos de los datos que son pertinentes para tener una perspectiva de quienes asisten al curso es que tenemos un promedio de 900 registros, de los cuales no siempre todos asisten de forma regular. Esta es la distribución de la numeralia de los diferentes estados en el país que están representados por las actividades de solicitud de registro y que esperemos que pueda ser una experiencia académica productiva y para la integración de sus propios comités. De hecho, como ustedes observarán, hay una buena proporción de audiencia que está interesada en el tema desde el punto de vista de la cultura bioética. No obstante, en algunos casos sí están integrados miembros de los comités de ética en investigación, comités hospitalarios de bioética, que no solamente deben de cubrir el aspecto normativo de la capacitación, sino que forma parte del interés de la actualización sobre las disyuntivas, dilemas y potenciales conflictos éticos en los cuales tenemos la responsabilidad de anticiparnos. El programa, como ustedes ya lo conocen, repasaremos algunos puntos de interés. Empezamos por la parte derecha, donde estamos el viernes 3 de octubre, iniciando puntualmente la sesión. Posteriormente, en cada viernes subsecuente tendremos las sesiones que serán de inicio puntual de 1 hora. El doctor Mayorga Madrigal hablará de algunos de los elementos para el análisis de casos en bioética, los distintos enfoques en la bioética que lo hará la doctora Patiño González, la ética en la inteligencia artificial como un tema de alta vigencia y demanda en este momento que será tratada por el doctor Luis Muñoz Fernández, miembro del Colegio de Bioética, el consentimiento como principio desde el bioderecho por la doctora Córdoba Jiménez, y continuamos con los aspectos éticos de nueva cuenta en el diagnóstico, específicamente por el doctor Lagunes Servín de Aguascalientes, los dilemas bioéticos en la atención médica al final de la vida por el doctor González Huerta, la evaluación de los protocolos en la investigación clínica que será impartida por la doctora Preciado González, que tiene una amplia experiencia como parte del Comité de Ética en Investigación Institucional en la Universidad de Guadalajara. Y desde luego la intervención del doctor Horacio Rivera Ramírez, que tiene una amplia y profunda revisión sobre aspectos de integridad científica y malas prácticas. Concluiremos con el evento final. La conferencia final será impartida por el doctor Patricio Javier Santillán Doherty,
comisionado nacional de la Comisión Nacional de Bioética, y desde luego la clausura estará a cargo del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de esta comisión por oficio y secretario de Salud del Estado de Jalisco. Con este panorama, la presentación del curso entonces queda identificada y podremos dar curso entonces a lo que es el desarrollo del tema previsto para el día de hoy. Se les invita a que si existe comentarios o intervenciones las pueden hacer a través del chat y estos se transferirán para poder atender oportunamente sus preguntas en lo que es el desarrollo y el curso de esta sesión como lo tenemos contemplado. Sin más, entonces, entramos en el tema. En los próximos minutos veremos la relevancia que tiene la educación en ética y en bioética para la vida. No solamente estamos hablando de áreas sanitarias o vinculadas en ciencias de la vida o en ciencias de la salud, es un elemento fundamental para la convivencia social. Asimismo, revisaremos algunos aspectos de la relevancia que tiene el capital humano en el contexto de la cultura bioética y lo que he propuesto como gestión bioética, no en un sentido utilitarista, pero sí en una visión pragmática. ¿Para qué nos sirve la bioética? ¿Para qué sirve ser éticos y ser bioéticos en el contexto de la salud? Pues esto es para justamente poder normar la toma de decisiones con una fundamentación científica, pero que respete los derechos fundamentales y además de que esto pueda vincularse a la integración en políticas públicas. No existe conflicto de interés de ninguna índole y en esta presentación no se integraron herramientas para su elaboración de inteligencia artificial generativa. Cuando hablamos de los aspectos de información que nos circundan hoy por hoy en todo el mundo, tenemos una gran cantidad de datos. Es lo que yo he llamado, muchos de ellos anecdóticos, y que he propuesto como la anecdata, que representa entonces una gran cantidad de elementos de información que no tienen una perspectiva disciplinaria. Cuando hablamos ya de información, hablamos de esta connotación que se vincula con algún tema en particular, pero el conocimiento, como ustedes observan, representa ya enlaces virtuosos de interconexión entre todos estos elementos de información, pero que además ha sido sometida a un proceso de rigor científico y ha sido expuesta a deliberaciones en lo que representa el pensamiento crítico y reflexivo. Hoy por hoy tenemos además que considerar que las visiones muy panorámicas o la ruta de la sabiduría requiere también de experiencia adicional, requiere de kilómetros recorridos, como la experiencia clínica requiere de haber evaluado y tratado cientos de pacientes para poder desarrollar entonces esta habilidad como tal. No obstante, esta condición también habrá que considerar lo que hoy por hoy tenemos entendido como las teorías conspiracionistas y que tenemos todavía algunas de las consecuencias sociales para ello. Las tendencias antivacunas, lo que es la reinstalación o el regreso del sarampión, la vinculación con el tema de que las vacunas se relacionan con el autismo, etcétera, una serie de información que no solamente no tiene sustento científico, sino que tiene intenciones deliberadamente perversas eventualmente, por lo cual se requiere como nunca que los estudiantes, los jóvenes, en las instituciones educativas, por ello es la educación, puedan trabajar a través de estos procesos que yo he denominado como la suspicacia educada, el valor de la duda, perdón, el valor de la pregunta, para justamente contrastar a través del pensamiento crítico y reflexivo muchos de estos elementos. Cuando hablamos de educación en bioética, estamos hablando de una asignatura más. Creo que esto se ha visto como los temas de paridad, que habría que cubrir ese aspecto porque es lo políticamente correcto. Pero creo que en la medida en que ha avanzado el tiempo, por fortuna, se ha permitido definir la importancia que tiene la ética y la bioética en los procesos formativos, porque se integra justamente a lo que son los valores sociales
que van a definir los patrones de conducta. Como sabemos, muchos de los elementos básicos en la educación siguen siendo sustentados en la imitación, en la educación formal, pero también en lo que denominamos el currículum oculto, es decir, el ejemplo es fundamental y la congruencia también es fundamental para mantener esta observancia en lo que se refiere a estos criterios de la aplicación ética pragmática. Esta visión disciplinaria, que ahora se ha abierto un panorama más diverso, pues no solamente involucra las ciencias de la salud humana, la salud animal, ambiental, los ecosistemas, el bioderecho, derechos fundamentales. Justamente me refiero a derechos fundamentales porque ya no se circunscriben específicamente a los derechos humanos. Todas las formas de vida están involucradas en este proceso y parte de la estrategia del objetivo terminal, pues no es conformar procesos de transmisión o transferencia de información, sino formar líderes y además líderes proactivos que a través de esta vinculación técnico-científica, pero también de la capacidad argumentativa, puedan ejercer estos cambios de transformaciones sociales en su entorno y en nuestro caso para un impacto o un efecto en la salud individual y colectiva. Por ello, parte de la relevancia de esta sustentación pedagógica y didáctica, y el primer tema, es cómo educamos y cómo educamos en ética. Y parte de estas propuestas requiere pues de congruencia, de innovación, de hablar de la corresponsabilidad. Ha quedado distante, aunque todavía hay reminiscencias del pensamiento paternalista o el pensamiento crítico y reflexivo, que es lo que requerimos actualizar en los procesos deliberativos contemporáneos, y que finalmente esto, como en las estrategias también didácticas y pedagógicas, pues vaya orientado a resolver problemas concretos. Por ello, cuando hacemos investigación, educación, generación del conocimiento, casi siempre lo que metodológicamente es correcto es éticamente correcto. Y digo casi siempre porque no siempre coincide. Eventualmente algo que éticamente es correcto, pues resulta que no es jurídicamente aceptable. Y a su vez algo que jurídicamente está muy bien, pues es muy cuestionable desde el punto de vista ético. El buscar la congruencia entre estos elementos, pues ya va más allá de la disciplina o de la multidisciplina, hablando de ética, de moral, de muchos de los preceptos que son elementos conceptuales que constituyen el corpus de lo que es la bioética actualmente, se quedan cortos si no llegamos a la transdisciplina. Es decir, el salir de nuestras aulas, de nuestros laboratorios, de nuestras sesiones discursivas, de lo que deliberamos en grupos especializados, si eso no trasciende a la toma de decisiones en una sociedad y eventualmente que tenga un impacto en lo que es el diseño de las políticas públicas, pues entonces eso habla de que aún tenemos mucho por hacer y aún existe un compromiso enorme para poder llegar a esta transdisciplina, es decir, una visión pragmática que trascienda más allá de las fronteras habituales del mundo académico y que permita que se genere este cambio de conducta desde la autonomía que está vinculada con el libre albedrío, la libertad como tal y la capacidad de un individuo para tomar sus propias decisiones como un ente autónomo, que es uno de los criterios fundamentales. En el caso del desarrollo de la ciencia, por ello, y se vincula también con los aspectos de los derechos humanos, los derechos fundamentales y la ética y la bioética, pues es fundamental hacer preguntas, saber hacer preguntas, que muchas veces es más importante que las respuestas. Esto es lo que nos han enseñado los filósofos, que su modalidad cognitiva, su esquema cognitivo, es estar siempre haciendo preguntas y esa parte es lo que permite que haya un proceso de retroalimentación reflexiva de forma constante y permanente que puede entonces, si logramos orientarlos a la aplicación de los derechos de todo lo que nos rodea, pues generar una estrategia que sea aplicable para hablar como de una bioética contemporánea.
La visión de la transdisciplina desde la perspectiva educativa justamente habla de este conocimiento cuando lo situamos fuera de estos límites eventualmente endogámicos del mundo académico, en donde puede ocurrir que una gran cantidad de instituciones pues estén celebrando su gloria interna, pero si esto no trasciende a la comunidad y a las personas, seguirá siendo un reto que podemos reflejarlo en lo que son los paradigmas clásicos. Estos son dos ejemplos que nos sitúan en el contexto de las transiciones. Previamente hablamos de códigos deontológicos, de Hipócrates y de una serie de propuestas que van orientadas al deber ser, que es una característica de un código deontológico. Pero también coincidió con otros elementos en donde Copérnico, por ejemplo, con su visión crítica y su perspectiva del conocimiento sobre los aspectos globales del universo, pues cambió el paradigma de lo que era una visión vinculada con aspectos de las deidades y con el desconocimiento a lo que era la visión muy global del universo. Es decir, la Tierra no es el centro del universo, sino que forma parte de toda una perspectiva de elementos que se encuentran inmersos en este universo y cambia entonces la visión geocéntrica. De la misma manera, Darwin modifica también la visión antropocéntrica. Resulta que teníamos entonces ancestros comunes y que en esta perspectiva de la visión, pues entonces son dos paradigmas fundamentales que nos sitúan en una visión más horizontal sobre la importancia que tiene el universo, el medio ambiente y también todas las formas de vida. Estos dos ejemplos son útiles también para integrar la visión de que aún en escenarios de ciencias duras o muy refinadas, existe espacio para el comportamiento bioético y ético. Y esta es la historia de Darwin y otro profesor, el profesor Wallace, que un año antes había hecho algunos reportes en el archipiélago malayo sobre las especies. No obstante, que fue un año después que Darwin convocó a través del origen de las especies a tener una nueva visión de la naturaleza. El profesor Wallace le concedió en términos de superioridad ética y una atmósfera moral, como viene en su epistolario íntimo, justamente reconociendo que lo que ahora llamamos darwinismo, pues entonces superó esta competencia entre dos líderes de la ciencia o de la observación de la naturaleza en su oportunidad. Esto nos da cuenta de cómo en todos los escenarios, desde sus orígenes, cuando la bioética no existía como concepto, existen estos códigos normativos que tienen una ascendencia de carácter moral, hablo de la moral filosófica, que se refiere entonces a lo que consideramos como aceptable en un contexto sociocultural. Y bajo todos estos elementos que constituyen lo que son la visión multidisciplinaria y transdisciplinaria de la bioética hoy en día, pues nos trasladamos a la perspectiva de la cultura bioética. Aspiramos a que la educación en bioética no sea solo una asignatura, sino que forme parte de procesos sistemáticos en los cuales tomamos las decisiones de forma cotidiana. Como tal, pues es un rasgo distintivo de una comunidad y podemos tener rasgos de carácter material o inmaterial, patrimonio cultural de una cultura, de una sociedad, y entonces la bioética, la perspectiva es que forme parte también de la cultura, como es la cultura del diálogo para dirimir conflictos, del respeto a los demás, como es la cultura de hablar de la verdad científica, de evitar fallos en la integridad científica, etcétera, que son todos estos los elementos que ya se encuentran disponibles. Por otra parte, esta cultura reflexiva que pueda
que denominamos la reflexión bioética, forma parte entonces de la bioética. Las diferentes visiones han sido analizadas desde la perspectiva europea, sudamericana, occidental, y cada uno de ellos lo ha hecho desde su propio punto de vista. La ética utilitarista, por ejemplo, muy común en los periodos críticos como la pandemia, da prelación al bien común sobre el bien individual. Y este es un criterio que en muchas decisiones que se tomaron en periodos críticos fue la que operó, por decirlo así, para que esto estuviera vinculado al mayor beneficio del mayor número de personas. La visión universalista habla de los consensos, es inter y multidisciplinaria y se integran entonces acuerdos. Haremos algunas reflexiones al respecto de estos consensos que yo pongo entre comillas por la razón que veremos más adelante. La visión personalista que integra al individuo en su valor intrínseco como tal. La dignidad es una pieza fundamental o es un eje filosófico fundamental en esta perspectiva de la visión personalista de la bioética y la que más comúnmente aplica a la cultura occidental es la principialista de los profesores Bisham y Childers. La beneficencia, la autonomía, la no maleficencia y la justicia son los ejes fundamentales en los cuales se para, paradójicamente, un neuropsiquiatra habla también de la moral, que era parecer paradójico, contradictorio, está orientada al beneficio. No obstante, estos riesgos, si se incurre en conductas extremistas o radicales, pues pudiera poner también en riesgo la visión de la ética y de la bioética, que ha logrado preservarse en el curso de la historia justamente por su carácter de equilibrio, por su carácter libre de extremismo y libre de filias y fobias. De manera que esto podría omitir ese concepto de que mi moral es mejor que la tuya, o que, y como mi moral es mejor que la tuya, pues entonces yo puedo hacer determinadas características de conducta porque se avala por otro tipo de valores que no aplican para una visión universal, que es un punto de reflexión que habrá que tener en cuenta. No obstante que existen estas diferentes corrientes bioéticas, todas coinciden en elementos que son comunes. Podemos hablar de este ejemplo, lo que para la ética son decisiones en los sistemas, las normativas desde el punto de vista de las guías, los principios, la bioética, principio de este representa la autonomía. Es decir, cada uno de ellos tiene un formato semántico distinto, pero el objetivo es el mismo. Y creo que este es un punto que nos debe de llamar como a la coherencia y no a la disociación entre las corrientes bioéticas, porque no se trata como de una contradicción, sino de visiones respetables todas, pero que van en un punto de coherencia común, que son los objetivos fundamentales de la ética y de la bioética. De esta manera, la visión sudamericana pues habla de la importancia de que las soluciones o las propuestas resolutivas en los dilemas y conflictos éticos tomen en cuenta el contexto autóctono, es decir, la perspectiva sociocultural local y no las que pudieran ser dictadas por una sociedad totalmente distinta. De esta manera existe una gran cantidad de publicaciones sobre lo que se ha denominado la bioética en latinoamericana,
tiene sus propios promotores y liderazgos, la perspectiva europea, que le da prelación también a algunos aspectos de lo que se denomina los bioderechos y tiene mucha semejanza con el principialismo, agregando otros elementos, o bien lo que son los principios de la bioética intercultural, en donde esta visión pues habla de la diversidad por su propia naturaleza, habla de equidad, de inclusión y de otros elementos que pueden ser sujetos también de que sean elementos que se vulneran y que requieren de una atención integral. Cualquiera que sea todas estas visiones, hay que tomar en cuenta que desde la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos en 2005 se estableció algunos puntos claves fundamentales, en los cuales se señala la importancia de la educación ética relacionada con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías. Y por otra parte, que esto también se vincule con esta capacidad de orientar para la toma de decisiones en individuos, grupos, comunidades, instituciones, etcétera. Es decir, aspirar a una ética y a una bioética más universal, en donde no haya esta mediación por distintas corrientes o preceptos de orden cultural o religioso. Cualquiera que sea esta visión, tenemos esta perspectiva de cómo en el caso de la dignidad y los derechos humanos, podemos entonces tenerla como un eje central, como son cada uno de los otros principios del principialismo. Y si bien el concepto global nos genera cierto escozor hoy en día porque lo vinculamos con aspectos macroeconómicos, por ello la propuesta es aspirar a una bioética universal, es decir, que sea la ética de los mínimos. ¿Cuál es lo mínimo para la cultura del Medio Oriente, para Asia, para África, para Latinoamérica? Y que podamos lograr un mayor nivel de entendimiento en esta conducta bioética a partir de estos elementos que se orientan hacia la educación. Por ello, esta ética de los mínimos pues representa varios retos en su visión. Requiere de una sustentación racional, además de la epistemológica, y es fundamental mantener y preservar su perfil secular, no retórico, ni ideológico, ni geopolítico, que es lo que usualmente se ve en la perspectiva del concepto global, para que justamente se tenga este punto como el elemento central. Así como Kant habló del imperativo categórico, pues entonces tendríamos que plantearlo en términos de un imperativo prosocial que busque a través de procesos intrapersonales e interpersonal, me refiero a la interacción social, para que esto logre su cometido de procurar al menos entendernos y vivir de una forma más civilizada, que es uno de los objetivos pragmáticos de la ética y de la bioética. ¿Qué hacemos cuando el conocimiento ha sido concluido? Se publica un artículo, se hace la tesis, se generan nuevas plataformas en lo que es la capital, el capital humano, pues es donde viene el proceso de gestión del conocimiento, que implica procesos transformativos que se vinculen a las decisiones cotidianas para resolver problemas, pero en el marco de la autonomía y el respeto a los derechos fundamentales, el, o donde participa de forma directa la ética y la bioética. Perdón por el texto en inglés, pero marca la diferencia que requieren de una atención, entre los cuales están
que vemos destruida, requiere de procesos de renovación, no solamente desde el punto de vista disciplinario, sino también desde el punto de vista ético y bioético, de tal manera que puedan correr a la par y permitan que esta vinculación virtuosa entre sociedad, perspectiva jurídica y cultura puedan integrarse a esta nueva visión de la educación ética y bioética en la sociedad contemporánea. ¿Cómo podemos aplicar esto tomando en cuenta la historia, en parte para no repetirla y aprender de lo que ya se recorrió? Este es un ejemplo de una disyuntiva bioética. Casi siempre en la película o en la telenovela vivimos con la versión de que los malos hacen cosas malas y los buenos hacen cosas buenas. No obstante, también existen capítulos oscuros en la historia en donde en nombre de la ciencia o en nombre de la beneficencia se hicieron procedimientos, métodos, actividades que fueron catastróficas. Y no solamente en términos de los resultados, sino que fueron porque vulneraron y violentaron los derechos, la salud y la vida de las personas. Es en donde la bioética involucra aspectos de carácter social y aspectos de defensa también para las comunidades vulnerables, lo que representa en este ejemplo uno de los primeros instrumentos que surge para la aplicación tanto en los comités hospitalarios de bioética como los comités de ética de investigación. El texto que ven ustedes a la izquierda es el que propuso el capitán Shackleton, convocando a personas para conquistar o para explorar la Antártida, hablando de que iba a ser un viaje muy peligroso, muchos meses de oscuridad, constante peligro, es decir, el riesgo altísimo y el único beneficio es que iban a tener honor. Hoy no podemos decirle a un paciente, a una persona que va a recibir un manejo diagnóstico, terapéutico, a un participante de investigación, que se va a integrar con altísimos riesgos y con pocos beneficios. Por ello surgió el consentimiento informado, que es un proceso porque requiere de la interlocución, no desde la visión paternalista, sino desde la visión de la corresponsabilidad. Los precedentes legales son desde 1914 en Nueva York, en donde se establece por la Corte Jurídica de que el ser humano adulto con capacidad de decisión tiene derecho a determinar sobre su propio cuerpo. Y a partir de ello hizo lo propio en Frankfurt, la Organización de las Naciones Unidas, y surgió el consentimiento informado. La declaración de Helsinki, que tiene una actualización reciente de hace cerca de un año, entonces nos habla de cómo ha habido una constante en actualizar muchos de estos elementos que forman parte de estos procesos de revisión, de que las conductas técnicas tengan este proceso de acompañamiento con las conductas éticamente validadas por una sociedad en particular. Recordemos que el informe, el reporte Belmont, justamente apareció como un llamado de atención en el caso de el estudio de sífilis en la población afroamericana en los Estados Unidos, que fue totalmente ajeno a las consideraciones éticas y ha sido un ejemplo de lo que no debe de hacerse en términos de investigación clínica. La educación, en consecuencia, nos lleva a estos planos de compromiso, fomentar justamente que todos los adelantos de la ciencia y la tecnología se encuentren debidamente analizados por los aspectos reflexivos y críticos de los conocimientos que promueve la bioética, y esto aplica a toda la sociedad, no es exclusivo de un tema normativo porque aparece en la Ley General de Salud o en la Ley Estatal de Salud, sino que es parte de nuestro compromiso conductual, profesional y de acuerdo a los códigos deontológicos con los cuales tenemos compromiso.
Todo ello forma parte de distintas aplicaciones, desde tareas educativas, quienes están en la docencia, consultivas, tareas normativas, etcétera, orientado justamente a que esta parte de la salud, como ahora se ha postulado por la Organización Mundial de la Salud, una sola salud, puesto que esto ya no solo involucra la salud humana, es la salud animal, la salud ambiental, la salud de todas las formas de vida, porque hay una conexión, un vínculo muy estrecho que no podemos disociar, y esta visión de una salud o una sola salud es la que prevalece actualmente. Cuando hablamos de las aplicaciones de la ética y la bioética, es importante considerar los referentes desde la filosofía y de grandes líderes que han desarrollado el tema. Bertrand Russell hablaba de dos elementos fundamentales cuando se hace ciencia: concretarse a los hechos y preservar o cultivar la tolerancia. O bien el profesor Diego Gracia habla de hechos, valores y deberes, la persona ante su voluntad, que es como parte de lo que ahora conocemos las voluntades anticipadas como otro ejercicio de la bioética en la toma de decisiones. Y el caso de los menores de edad, personas con discapacidad o personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, no solamente representa un ejemplo de autonomía disminuida en el cual las instituciones y las personas tenemos el compromiso de atenderlas debidamente, sino que también tenemos la responsabilidad de protegerles. Todos estos elementos se sustentan en esta perspectiva. La persona como un ente autónomo toma sus decisiones. De esa manera, una persona está en entera libertad de participar o no en una investigación, o puede ejercer este derecho para no aceptar determinado tipo de tratamiento una vez que se le ha informado correctamente sobre los alcances, riesgos y beneficios. Y el caso que acabamos de comentar a propósito de cómo procedemos en los casos de autonomía disminuida, que es una consideración muy particular para menores de edad o personas que se encuentran en una condición con limitaciones de carácter funcional. Vamos entrando a la parte final de esta visión. En consecuencia, la bioética representa como ese metavalor, pero que requiere de una aplicación cotidiana. Podríamos decir, es como la ética en la calle, la ética en la ciudad, la ética en la comunidad, que implica pluralismo, vinculación, pero también requiere sistemas procedimentales, y estos se encuentran debidamente estudiados y validados. Los comités de ética no se trata de un grupo de iluminados que tienen la verdad absoluta, se trata de pares, de grupos de pares que simplemente nos presentan un análisis desde una perspectiva diferente que puede incluso enriquecer un protocolo de investigación o puede hacernos ver cuando un plan terapéutico pudiera no estar tomando en cuenta los derechos de una niña, niño o adolescente. Todos estos elementos se vinculan a su vez con un criterio fundamental de la búsqueda de la verdad, y aquí es donde regreso. ¿Por qué consenso está con interrogación? Porque hoy que cuentan los números, la matemática, el mayoriteo, no se puede o no se debe, desde mi perspectiva personal, considerar que la verdad sea producto de una votación. La verdad científica en particular requiere de procesos reflexivos y críticos y no del consenso mayoritario, puesto que se puede repetir 100 veces una mentira para saber si en algún momento puede convertirse en verdad. Y esa es una historia muy conocida en el curso de muchos eventos en la humanidad. Todos estos valores universales, entre ellos la libertad de pensamiento, forman parte de la operación funcional de los comités de ética. Es una relación horizontal por pares, es vertical porque atiende disposiciones regulatorias muy puntuales, se vincula con la salud individual y colectiva y toma en cuenta la cultura y el contexto en el cual se desarrolla
la situación que puede ser condicionante para un dilema o conflicto ético. Hoy existe una gran cantidad de publicaciones, textos, libros, revistas periódicas que están analizando de forma constante las implicaciones que tiene la ética y la bioética en las ciencias y en la educación. Por ello, bajo esta visión de los métodos deliberativos, que tienen una metodología muy particular, el método dialógico, es decir, el diálogo es lo que permitirá el analizar bajo argumentaciones muy puntuales el mecanismo como se trabaja en los comités, sin coerciones, con empatía, sin tendencias de ninguna naturaleza, que permite entonces, una vez que se toman todos los puntos de vista en cuenta, hacer la mejor recomendación como tal. En la Comisión Nacional de Bioética, en diferentes instituciones, las grandes instituciones también en salud o en las áreas ambientales, tienen sus propios métodos para los procesos deliberativos que pueden ampliar con mayor profundidad en estos textos que son de acceso libre, y que estos métodos deliberativos, a diferencia del debate, que es una condición totalmente diferente, porque no se trata de que impere un punto de vista en términos de oposición, sino que se busca entonces un proyecto colaborativo. Es la diferencia entre lo que es una competencia y lo que es una cooperación o colaboración, sin desglosar por razones de tiempo todo lo que son las diferencias entre el debate y el diálogo deliberativo, con estas referencias bibliográficas que pueden ustedes de igual forma consultar para que puedan profundizar con mayor dato en esta información. Hago la aclaración que todas las presentaciones que estarán en el curso estarán en la página de Facebook y posteriormente en nuestro repositorio de ciencia y ética, que es nuestro canal donde existe una serie de conferencias dictadas por expertos y de temas de interés que ustedes pueden consultar en su oportunidad de forma gratuita. Para concluir, la toma de decisiones requiere de estos procesos deliberativos a partir de estos lineamientos que ya hemos comentado, en los cuales se requiere, en principio, tener la información veraz, hacer las consultas pertinentes, generar procesos de discusión, diseñar una respuesta que se contempla como una resolución y un dictamen, no porque sea vinculatorio con aspectos de carácter jurídico, pero sí como una determinación del análisis del caso y de los hechos a partir de la intervención de los pares. Y la ética pues involucra los hechos puntuales, pero también los procesos a partir de los cuales se llegó a esta deliberación. María Casado y otros autores han presentado una amplia experiencia sobre aspectos educativos en bioética y derechos humanos que pueden consultar con mayor detalle. Y finalmente, el rol de estos pares permite integrar, no solamente en el escenario normativo, los comités hospitalarios de bioética, los comités de ética en investigación, todos ellos tendientes a que este proceso de equilibrio, consenso, respetando los valores socioculturales y los derechos fundamentales, puedan generar a su vez una propuesta más resolutiva en lo que se refiere a los potenciales conflictos éticos que pudieran presentarse en una sociedad. Las evidencias son ampliamente conocidas. Los estudiantes y residentes que han tenido cursos de formación en ética médica mejora su capacidad de decisiones en términos de lo que es el conocimiento básico y sus habilidades en lo que son los aspectos clínicos, en condiciones ordinarias, pero también en condiciones de emergencia. Aplica este precepto de que cuando no tengamos la absoluta certeza científica, al menos debemos de tener la certeza moral de que estamos actuando de forma correcta en una situación emergente, cuando la perspectiva tiene incertidumbre, al menos inmediata,
Y este es uno de los ejemplos en las curvas del COVID que no siempre se contemplaban los aspectos entonces del aporte, la atención al personal sanitario, el manejo de emergencias, la atención a situaciones infecciosas, no COVID, etcétera, una serie de elementos que forman parte de estas consideraciones éticas y bioéticas y no podemos dejar de largo, aunque serán temas específicos a desarrollar, la influencia que ha tenido la inteligencia artificial en la toma de decisiones por el personal sanitario, que también tiene implicaciones éticas que requieren de consideraciones particulares, no solamente en la veracidad y la certidumbre de los hechos que propone un algoritmo, sino también en evitar las alucinaciones o confabulaciones que eventualmente puede presentar esta herramienta y que puede generar entonces confusiones, tanto en el plano educativo, académico, como en el escenario clínico, como en la repercusión de todas las generaciones que tienen acceso a información, pero que no se aplica a estos procesos críticos o reflexivos. Por ello, la importancia de que más allá de los códigos de ética que en muchas instituciones se encuentran relacionados con aspectos de transparencia y de eficiencia administrativa, en el área de la salud tenemos la responsabilidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de tener el propio código de ética vinculado al personal sanitario en términos de integridad, responsabilidad, autonomía, respeto y profesionalismo, de tal manera que cada uno de estos elementos pues contribuirá a conformar algunas de las estrategias que forman parte entonces de nuestra actividad cotidiana en los escenarios académicos, clínicos de las instituciones de salud. Esta parte final nos permite entonces confirmar que en la educación hemos transitado de una parte informativa, en donde las universidades pensaban que era suficiente que los alumnos tuvieran información en su cerebro. No fue suficiente. Después pasamos a la parte formativa, en donde se identificó que además era importante que tuvieran valores. Y hoy estamos en la parte transformativa de la educación que involucra este proceso de generación de nuevos entes, de nuevos líderes que bajo una visión proactiva transformen la sociedad. En conclusión, hemos pasado de la práctica informativa a la formativa y a la transformativa en términos de la educación, y esto se observa en lo que es la aplicación de la ética en las decisiones cotidianas. El profesor Siegel, que hace estudios cualitativos, en su momento describió en una pregunta a personas que estaban en una condición que se define como etapa terminal, ¿qué es lo que les gustaría que hicieran sus terapeutas? Y como ustedes identifican, pues no pidieron una cirugía robótica, ni pidieron un fármaco de última generación, ni pidieron altos elementos tecnológicos para su atención hospitalaria. Sabían muy bien cuál era su perspectiva en términos de su salud y pedían cosas muy elementales, que tocaran a la puerta, que los vieran a los ojos, que los saludaran, que se despidan, que les hablen con la verdad. Es decir, es una solicitud de respeto y esto forma parte de cómo esta visión de una persona en etapa terminal, que uno de sus deseos era visitar el museo que usualmente recorría, pues habla de esta visión humana, en donde el humanismo pues también forma una conexión muy estrecha con la ética y la bioética, que ha sido analizados como lo que denominamos las emociones morales complejas que forman parte también de este proceso. Hablamos de empatía, solidaridad, compasión, resiliencia, etcétera, que tienen un esquema de sustentación neurobiológica y que forma parte de nuestros ciclos de la vida.
Les agradezco mucho el favor de su atención, el haber atendido esta convocatoria, esta primera sesión del curso interdisciplinario de bioética, y podremos proceder, si tienen algún comentario, a revisarlo en el chat, reiterándoles de que debió ya haber aparecido en el chat la información de la liga. Es una liga de Google, donde ustedes llenan los datos para consignar su debida asistencia. Así que muchísimas gracias. Voy a atender el chat para saber si hay algún comentario. Un usuario de apellido de la Torre establece entonces, en efecto, suscribo totalmente su comentario sobre cómo las corrientes éticas eventualmente pueden generar como una confusión, y que es muy importante que se pondere en lo que son como los puntos de cohesión o los puntos de unión entre todas las corrientes éticas y bioéticas. La nota sustenta la importancia de los derechos y la dignidad, y no solamente los intereses económicos o particulares. Totalmente de acuerdo con su comentario. El maestro Martinoli Fuentes, sí hay algunas, habla sobre las universidades que hayan integrado bioética. Hay algunas instituciones que ya en la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina ha sido un tema discutido y se han propuesto, eh, pero ese pero está vinculado con que aún falta que esto pueda como permear más y no verse de forma aislada o fragmentada para cubrir con una carga curricular, sino que de alguna forma se vincule a que en todas las temáticas de todas las áreas se planteen las consideraciones éticas y bioéticas en lo que son las distintas asignaturas que se observan en la parte básica y en la parte clínica. El fundamento de la bioética universal que comenta el profesor León Jiménez no se trata como necesariamente de una visión global, y aquí aplica una máxima de la educación: hay que pensar globalmente y actuar localmente. Y en este sentido, creo que al menos en términos éticos y bioéticos, la ética de los mínimos es la que permitiría entonces afrontar que dentro de esa diversidad, de esta intervención que muchas veces no es simétrica, hay una gran cantidad de asimetrías. Es una condición que al menos requiere que la preservación de estos derechos fundamentales en lo mínimo sea como uniforme, independientemente de las tendencias de carácter económico. Entonces, ante problemas locales que son totalmente diferentes, se trata justamente de actuar localmente, pero tener una visión global en temas de respeto al clima, al medio ambiente, a la vida, etcétera. Pues esa es una responsabilidad en Asia, Latinoamérica, Norteamérica, etcétera. Y eso es al menos los puntos de cohesión y de coherencia en los que podemos seguir apostando para esta perspectiva. Creo que, por otro lado, el educar en bioética tiene dos implicaciones. Una de ellas es el proceso formativo de lo que es la bioética, más allá de una deliberación de buenas ideas o de buenas intenciones. Tenemos la responsabilidad de transferir esa bioética a la toma de decisiones contemporáneas, y que eso finalmente trascienda en lo que son las actividades de la vida cotidiana. Tenemos, por ejemplo, un boletín de bioética. El boletín de bioética va dirigido a la comunidad en general, no es para expertos exclusivos en bioética. Y una de estas secciones es bioética para niños, que entre paréntesis, el boletín de bioética está a su disposición para artículos de divulgación que tengan interés en publicar. Y esto habla de cómo podemos ir transfiriendo qué es la ética, qué es la bioética y la relevancia que tiene desde el punto de vista social
para que esto pueda tener entonces cada vez una mayor influencia en estos procesos que pueden contribuir a que tengamos una sociedad más equilibrada. Las perspectivas futuras y el uso de inteligencia artificial, bueno, hay mucho que hacer en ello. Hay un texto, un libro de mi autoría que se llama Los artificios de la inteligencia, y pueden consultar y se puede bajar de forma gratuita, pero además de que habrá presentaciones específicas por otros autores en el curso sobre este tema, que es un tema de innovación ciertamente, pero que por ello es también importante identificar aquí el rol de la ética y la bioética en estas propuestas. Creo que son entonces algunos de los puntos. No sé si Paulina, Carla, que son a quienes saludo y les presento además, la licenciada Paulina Domínguez, Godínez, perdón, y la licenciada Carla Paredes, que participan en el proceso de asistencia técnica y de forma junta en lo que son los trabajos de integración del curso, a quienes agradezco su apoyo por todo el esfuerzo que han desplegado. Y seguramente ya habrán identificado entonces la liga de Google para que puedan registrar debidamente su asistencia. ¿Hay algún otro punto, Paulina? Sí, doctor, quedan algunos otros comentarios en el chat de Zoom. Ujú. Y bueno, una de las cosas que se preguntan es dónde pueden conseguir los boletines de bioética y el otro que sí se compartirá material aparte de las sesiones para que puedan tener eh, pues mayor información al respecto. Claro, hay que compartirles por favor la liga de Facebook donde pueden entonces consultar sobre esa información. Y ahí, de hecho, ahí tenemos ligas con bibliografía y con libros específicos que pueden ser de su interés. Entonces, antes de cerrar, creo que sería importante que les compartan nuestra liga de Facebook, en donde pueden tener las conexiones para repositorios de información que puedan ser de utilidad. De acuerdo. Pues solo me resta agradecer el favor de su atención. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos toda una tarea de seguir aprendiendo juntos en estos procesos y que contribuyan entonces a que a partir de la ética y la bioética en las ciencias de la vida podamos incursionar en lograr una sociedad más equitativa y más justa. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.